Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E continuando, também iremos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 27 de junho do ano de 2026. Vamos lá! Muito boa noite. Hoje, dia 27 de junho de 2026, horário 20 horas 11 minutos. Já toda a estrutura dos hackers estabelecidos da Norte-Coreia, da China, da Rússia, da Turquia, da Força Revolucionária do Irã, do Hamas, do Estado Islâmico, toda a operacionalidade de criptomoedas, toda a forma de lavagem pelas fintechs, pelos bancos domésticos, pelo Banco Central do Brasil, está tudo já interdito. Está em interdição toda a parte operacional financeira dos dealers destas instituições no Brasil e no exterior, suas bandeiras, que branquearam somas estratosféricas de quinquilhão. Hoje já ultrapassamos 2 trilhões de reais em impostos, só neste mês. Então vocês dirão, assim mesmo, o Brasil tendo uma dívida de 9 trilhões 900 bilhões e o gasto de todas as 39 ministérios e o gasto dos cartões de créditos do governo e todas estas ostentações feitas por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, o nome dele é Moacir, espião chinês, é bem semelhante a todos os narcotraficantes globais já identificados. Então nós já estamos combatendo na Líbia, estamos combatendo no Líbano e já temos toda a infraestrutura da estrutura destes narcoterroristas. Imagine você que você compra 1 quilo de cocaína, cloridrato de cocaína, você paga $2.000 da melhor pura, espada de peixe, espinha de peixe, o nome dela,
e você vende esse mesmo quilo por 40 mil dólares o quilo na Europa. E quando você está falando de contrabando através da Rota da Seda, do Comitê Chinês, máfia do fentanil, Rota da Seda do traficante Xi Jinping, narcoterrorista, filho da puta, chinês filho da puta. Tchim-tchim. Sabe o que é tchim-tchim? Peru pequeno. Escuta, ô tchim-tchim, filha da puta. O povo chinês vai te capar. Não aparece na China porque tu tá morto. Teu nome já tá lá. Toda a máfia chinesa está atrás de você, seu filho da puta Xi Jinping. E também você, Putin. Não aparece em lugar nenhum porque você é alvo de todos os teus exércitos de sócios da Rússia que viram o negócio deles e tudo pro cacete. Porque você quis peitar. Então tá todo mundo descoberto. E começou a guerra, hoje, dia 27, no Brasil. Tem menos de 72 horas, japonês, chinês, e a puta que te pariu. Foge do Brasil, porque estamos em guerra atômica nuclear. Bueno, antes de ir al testimonio de Putin, cuando esta señora hablaba del testimonio de Holodomor, es la situación que vivieron los ucranianos por el cerco de Stalin, donde millones de ucranianos murieron literalmente de hambre, ¿no? A eso se refería. Bueno, ¿cuánto hablamos de qué es más peligroso, un oso herido o un oso, ¿no? Hablando de Rusia. La verdad que me hago la pregunta de cuánto estará dispuesto Putin a soportar que la OTAN siga ayudando a Ucrania. Y me pueden decir, bueno, pero desde el día 1 o desde el 2014 que está ayudando. La verdad que lo único que falta, y no estoy haciendo una valoración de si está bien o está mal, estoy diciendo lo que está pasando. Por eso les hablo de una guerra mundial, porque son 40 naciones que están enfrentándose directamente en el escenario de guerra abierta que es Ucrania. Después hay toda otra guerra con atentados, ataques cibernéticos, debajo del agua, ataques de internet, bueno. Pero la pregunta es, ¿cuándo, me la hago yo, me la pregunto todos los días, cuándo Vladimir Putin considerará que lo que está pasando no puede continuar? Me dirán, ¿pero puede realmente? Si no pudo en todos estos años todavía invadir toda Ucrania como era su idea, ¿qué más podría hacer? Bueno, en más de una oportunidad el presidente ruso habló de utilizar todas las armas si la seguridad nacional de Rusia está en juego. Y desde mi punto de vista, la seguridad nacional de Rusia es la seguridad personal de Vladimir Putin. Por eso, atención con lo que pueda pasar más adelante. Y lo que está sobre la mesa y no se dice, ¿no? ¿Cuántas veces, y no la hago más larga, digo, cuántas veces suceden las cosas y todos no quieren ponerle palabras? Bueno, a lo que está pasando ya se le pone palabras. Y eso tiene un peso. Y después de la palabra puede venir la acción. Por eso les hago todo este entre. Ya Vladimir Putin habla directamente que Occidente está en guerra contra Rusia. Пожалуйста, прошу вас. Прошу. Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться. Потому что без знаний не может быть побед. Уважаемые друзья, вам предстоит приступить к службе.
возглавить воинские подразделения, части и соединения в непростое время. Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают... Es interesante el discurso, la profundidad de la visión del presidente Putin, desde su baldosa, como mira el mundo, por supuesto, cuando él denomina la invasión a gran escala de Ucrania como operación especial, ni siquiera habla de guerra abierta, pero cuando tiene que hablar del presente lo compara con la Segunda Guerra Mundial y con lo que le pasó a la entonces Unión Soviética. En medio de este mar de conflictos, otra vez la palabra del Papa, que critica a los que alimentan los conflictos. In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished. This reality reflects not only operational shortcomings, but also a fundamental imbalance in political and moral priorities. In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation, the international system has shifted from multilateralism toward a disorderly and conflict-ridden multipolarism with a prevailing sense of mistrust. Consequently, states have increasingly allocated their resources toward national security, economic growth, and domestic stability, disregarding the close link between these issues and multilateral cooperation. Às 4h37 da manhã de hoje, terça-feira, 17 de março de 2026, em operação relâmpago coordenada simultaneamente por Polícia Federal Brasileira e FBI americano, agentes fortemente armados invadiram o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Cercaram completamente perímetro, cortaram comunicações, isolaram equipe de segurança presidencial e executaram mandado de prisão preventiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, prendendo-o em flagrante delito de ocultação de valores após descobrirem cofre secreto embutido em parede falsa do closet do quarto principal, contendo exatos $89.472.000 americanos em notas de $100 empilhadas em maços lacrados, junto com documentos bancários de contas offshore nas Ilhas Caimã, passaportes falsos em 3 nomes diferentes e pendrives com arquivos criptografados detalhando o esquema de propina que funcionava há 12 anos. E Lula, que foi acordado bruscamente por som de porta sendo arrombada, tentou resistir gritando que era presidente, que tinha imunidade, que aquilo era golpe, mas foi imobilizado, algemado e removido forçadamente do palácio, sendo colocado em viatura blindada da Polícia Federal e transportado diretamente para a Superintendência em Brasília, onde neste exato momento está sendo interrogado formalmente sob acusação de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e obstrução de justiça. Crimes que, somados, resultam em pena potencial de mais de 60 anos de reclusão em regime fechado. E essa não é operação improvisada.
não é ação precipitada. É culminação de investigação ultra-secreta que começou há exatos 19 meses, quando o FBI identificou através de inteligência financeira movimentação suspeita de recursos através de banco americano, JP Morgan, conectada à empresa offshore registrada no Panamá, que após rastreamento revelou-se estar sob controle direto de Lula, através de rede complexa de laranjas de testas de ferro de advogados que estruturaram propriedade de forma aparentemente impenetrável. Mas investigadores, usando ferramentas forenses digitais de última geração, conseguiram penetrar cada camada de proteção, identificar beneficiários reais, rastrear origem de recursos que vinham de empreiteiras, de empresários, de até governos estrangeiros, todos pagando propinas a Lula em troca de contratos superfaturados, de decisões políticas favoráveis de proteção contra investigações. Durante 19... O que será que o Alexandre de Moraes, ministro, faria com o Alexandre de Moraes suspeito de corrupção e de advocacia administrativa? Será que ele agiria que nem agiu com as 1.000 e tantas vítimas do 8 de janeiro? Ou será que ele agiria como ele tem agido com o Daniel Vorcaro, trocando mensagens e acobertando fatos? Quem não se levanta contra esses absurdos ou é corrupto, ou é cúmplice, ou é conivente. Não existe nenhuma justificativa para a omissão. Por isso eu fico muito feliz de estar num partido onde nós temos vários mandatários aqui nos representando. A gente tem um governador que se levanta, um senador, aqui, senador Girão. O Senado está em falta com a República. Onde estão os senadores? Onde estão os senadores? Cadê o presidente do Senado, gente? E volto... E assim, o nosso governador já falou de uma maneira muito clara sobre a omissão da OAB, dos centros, das faculdades de direito, das associações de magistrados. E eu pergunto, onde estão os outros ministros do Supremo que não tomam atitude? E o silêncio dos desembargadores de todos os magistrados? Isso é uma aberração. Então a nossa indignação é para representar todo brasileiro de bem. E não interessa aqui se é direita, se é esquerda, se é centro. O que a gente está defendendo aqui é valor, o que a gente está defendendo é princípio. Então, a gente precisa de novo estabilizar essa república. A gente precisa salvar a democracia. A gente precisa salvar o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição tão importante para o país. Então a única coisa que a gente tem que fazer, além de fazer esse freio de arrumação, afastando, fazendo impeachment, que é um remédio que o Brasil precisa tomar, porque ninguém está acima da lei. Os intocáveis precisam ter um impeachment feito. Não dá para continuar nessa ladainha, nessa omissão do Senado Federal. Não dá para continuar nessa ladainha do rame-rame, onde temos omissos, corruptos, coniventes ou cúmplices. E o que não dá para fazer também, e aqui eu finalizo a minha fala, é a gente continuar aceitando essas indicações políticas, onde nós temos amiguinhos que defendiam o ex-presidiário que estava na prisão, então ele nomeia para ministro o seu advogado, e também temos que de vez fazer com que exista código de ética e de conduta para toda a magistratura, para todos os tribunais superiores, porque está dando vergonha. Então a gente aqui do Partido Novo, todos unidos contra a corrupção. E não há outro partido aqui e no Brasil que faça isso. Por isso eu me orgulho muito de estar aqui. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Violación insensata de nuestro acuerdo de alto. El presidente Trump critica duramente a Irán por violar el alto. Donald Trump acaba de criticar a Irán por violar el alto con Estados Unidos. Trump afirmó que Irán instó al menos 4 drones con eventos negativos de represalia contra barcos que transitaban por el estrecho de Hormuz. Uno de ellos impactó en la cubierta superior de un buque de carga. Trump afirmó que Estados Unidos instó los otros 3 drones y que el barco pudo continuar su ruta. La República Islámica de Irán instó al menos 4 drones de eventos unidireccional contra buques que transitaban por el estrecho de Hormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Si bien se produjeron daños, el buque pudo continuar su viaje. Instamos otros 3 drones. Obviamente esto constituye una violación imprudente de nuestro acuerdo de alto. Presidente Donald Trump. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los buques que transitaban por el estrecho solo tendrán paso seguro a través de rutas iraníes.
El evento del día jueves se produjo horas después de que la poderosa Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que los buques solo tendrían paso seguro a través de las rutas iraníes en el estrecho, desafiando la afirmación del gobierno de Trump de que la vía marítima está libre y abierta una vez más. Estados Unidos levantó el bloqueo de los puertos iraníes una vez firmado el acuerdo. Según el Servicio de Operaciones Marítimas del Reino Unido, que supervisa el tráfico marítimo en la región, el buque de carga fue alcanzado en su costado, de estribor, por un objeto bélico desconocido, lo que dañó el puente de mando. No se registraron víctimas ni impacto ambiental. Extra urgente. Un petrolero alcanzado en el estrecho. Veamos las condiciones. Irán lanzó un evento con drones contra Bahrein, mientras que un barco en el estrecho de Hormuz fue instado por separado el día de hoy, en lo que probablemente sea una respuesta de Teherán a los eventos aéreos nocturnos de Estados Unidos. Los eventos en el Golfo Pérsico demuestran el peligro de la pugna entre Irán y Estados Unidos de que vuelva a descontrolarse, incluso después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para intentar llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto. Estados Unidos lanzó eventos aéreos durante la noche en respuesta a un evento con drones iraníes contra un buque portacontenedores que intentaba abandonar el estrecho de Hormuz el día jueves, continuando así una serie de eventos que ha sacudido el frágil alto de la pugna. Mientras tanto, un organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos dijo hoy que ampliaría una ruta cerca de Omán, en el estrecho de Hormuz, para permitir el tráfico de entrada y salida. Esto probablemente crea un nuevo punto de conflicto con Teherán, que ve el estrecho de Hormuz como una fuente clave de base en las conversaciones en curso con Estados Unidos. Bahrein ha sido uno de los críticos más acérrimos de Irán y alberga la quinta flota de la Armada estadounidense. Recientemente recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que concluyó con un llamamiento al cese de los eventos iraníes y la apertura total del estrecho. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein indicó que varios drones iraníes instaron el país. Calificó el evento como una flagrante amenaza a la seguridad de los ciudadanos y residentes. No se reportaron daños de inmediato. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán emitió el sábado un comunicado, es decir, hoy, difundido por la agencia estatal de noticias INRA, en la que afirmaba haber instado varias posiciones del ejército negativo estadounidense en la región. No especificó qué zonas fueron atacadas. El Comando Central del Ejército estadounidense informó que durante los eventos nocturnos, las fuerzas instrumentalizadas instaron posiciones iraníes de objetos bélicos y drones, así como emplazamientos de radares costeros. El vicepresidente J.D. Vance, quien ha liderado las negociaciones con Irán, dijo ayer por la noche en redes sociales que Irán debería contestar al teléfono si hay desacuerdo sobre el acuerdo de alto, pero la violencia será respondida con violencia. Estados Unidos e Irán están negociando los términos del acuerdo, incluyendo cuestiones como el paso de buques por el estrecho de Hormuz, vital para el suministro mundial de petróleo y gas natural, y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Según el acuerdo provisional, ambas partes tienen 60 días para ultimar los detalles. El Centro de Operaciones Marítimas del Ejército Británico, perteneciente al Reino Unido, informó que un buque cisterna fue instado el día de hoy en el estrecho de Hormuz. La tripulación resultó ilesa y no se registraron daños ambientales. Si bien nadie reivindicó el evento de inmediato, las sospechas recayeron sobre Irán. Justo después de ese informe, el Centro Conjunto de Información Marítima, supervisado por la Armada de los Estados Unidos, dijo que la ruta cerca de la costa de Omán se está ampliando para permitir el tráfico de entrada y salida. Irán ha insistido en que los barcos deben obedecer sus órdenes y ha advertido que comenzará a cobrar tasas por el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Además, los últimos días cada vez son más los barcos que intentan abandonar el Golfo. Ebrahim Azizi, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, escribió
que el estrecho de Hormuz está bajo el control de Irán, así que respeten las reglas. Estados Unidos y los estados árabes del Golfo han rechazado las demandas de Irán. El estrecho, además, se considera una vía marítima internacional, a pesar de ser aguas territoriales de Irán y Omán. El Centro Conjunto de Información Marítima advirtió que la amenaza para los buques era sustancial y añadió que se informa a los marineros de la existencia de minas y deben esperar una presencia naval mientras continúan las operaciones de desminado. La Organización Marítima Internacional suspendió el día de ayer un nuevo intento de evacuar buques y anunció que no lo reanudará hasta que haya garantías de que los demás buques no serán atacados. Indicó que unos 115 buques han podido salir del estrecho de Hormuz en los últimos días. La administración Trump afirma haber descubierto un esquema de hechos dudosos de Obamacare por valor de $10,000 millones. La administración Trump afirma haber descubierto lo que describe como un esquema de hechos dudosos masivo dentro de la Ley de Cuidado de Salud asequible, alegando que aproximadamente $10,000 millones de dinero de los contribuyentes fueron pagados indebidamente entre 2021 y 2024 debido al debilitamiento de las medidas de protección de inscripción bajo el mandato del expresidente Joe. Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos obtenido por los medios de comunicación, las autoridades ya han eliminado casi 3 millones de inscripciones fraudulentas o indebidas en el programa Obamacare y estiman que aún quedan otros 2.6 millones de inscripciones cuestionables. Según funcionarios de la administración, estos hallazgos forman parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso en todos los programas federales. El informe atribuye los supuestos problemas a los cambios realizados durante la administración de Biden, que ampliaron las oportunidades de inscripción al tiempo que flexibilizaron la verificación de ingresos y los controles de elegibilidad. Al inicio de la presidencia de Biden, aproximadamente 10 millones de personas estaban inscritas a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud asequible. Para 2024, la inscripción se había disparado a cerca de 22 millones. Los investigadores federales creen ahora que millones de esas inscripciones fueron indebidas, fraudulentas o se realizaron sin el consentimiento de las personas involucradas. Según nuestras estimaciones, las inscripciones indebidas, ficticias y fraudulentas alcanzaron su punto máximo en 2025 con 5.6 millones de personas, afirma el informe. Estimamos que aún quedan 2.6 millones de inscripciones irregulares y ficticias, incluyendo más de 1 millón de inscripciones sin número de seguro social. Según el informe, varias formas diferentes de abuso contribuyeron al presunto fraude. Según las autoridades, algunos solicitantes declararon ingresos inferiores a los reales de forma intencionada para poder optar a mayores subsidios financiados por los contribuyentes. Otros presuntamente recibieron ayuda para el pago de primas a pesar de no cumplir con los requisitos de elegibilidad. Los investigadores también identificaron lo que describen como inscripciones fantasma, en las que supuestamente los corredores de seguros inscribieron a personas en planes de Obamacare sin su conocimiento y consentimiento para cobrar comisiones federales. El informe sostiene que la reducción de los requisitos de verificación facilitó considerablemente la realización de esas prácticas. Desde que asumió el cargo, la administración Trump afirma haber establecido requisitos más estrictos de verificación de ingresos, haber puesto fin a varios periodos especiales de inscripción, haber aumentado la detención de inscripciones duplicadas en Medicaid y haber iniciado investigaciones sobre agentes sospechosos de crear pólizas ficticias. Los funcionarios también afirman haber reforzado la supervisión de los agentes que practican y participan en el mercado federal. Como resultado de esos esfuerzos, ya se han eliminado casi 3 millones de inscripciones de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud asequible. Incluso después de esas bajas, aproximadamente 19.2 millones de personas siguen inscritas. La administración afirma que su objetivo no es reducir la cobertura legítima, sino garantizar que el dinero de los contribuyentes se gaste únicamente en las personas que realmente cumplen los requisitos. Preservar la integridad fiscal.
y programática de los intercambios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ACA es clave para salvaguardar los recursos financiados por los contribuyentes para aquellos que realmente lo necesitan, afirma el informe. Que el gobierno federal pague a intermediarios para que inscriban a personas sin su consentimiento no es aceptable. El informe también indica que la admisión y la administración continuaría emprendiendo acciones coercitivas adicionales contra los intercambios e intermediarios y otros acusados de explotar el programa. La administración Trump continúa erradicando enérgicamente el fraude, el despilfarro, el abuso y la corrupción mediante la promulgación de nuevas regulaciones para mejorar la integridad del programa, la investigación de inscripciones presuntamente indebidas o fraudulentas y la adopción de medidas contra los agentes y corredores que cometen fraude. Es probable que estos hallazgos reaviven el debate sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible y sobre la rigurosidad con la que deben aplicarse las normas de elegibilidad. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias. Vocês estão sabendo, não sei se a Globo vai falar isso, que foi apreendido um navio cargueiro, todo adaptado para transporte de cocaína, avaliado em mais de 280 bilhões de dólares, acho que é isso, na Antuérpia, na Bélgica. Mas o detalhe é que esse navio é de um consórcio, sabe? E esse consórcio tem nome, esse consórcio faz parte o ministro Cabeça de Ovo, o irmão do Alcolumbre, empresários do petróleo ligado ao PT, a família JBS, todo mundo era o consórcio, os donos. De repente eles não sabiam de nada, é claro, o fato de você ser dono não quer dizer, às vezes alguém colocou lá, eles não sabiam. Então ele ia com cocaína e voltava com fuzis, até porque o Lula liberou as fronteiras, já perceberam quantos fuzis chegam no Rio de Janeiro? Porque o Lula liberou as fronteiras. Aí você vai ver o seguinte, que o Jacques Wagner, essa coisa aí do Vorcário, essa é a ponta do iceberg. Aliás, o Vorcário sabe de muita coisa, ele corre risco de sofrer algum atentado lá na prisão, porque ele sabe muita coisa, né? E o que acontece? O triste é que o FBI é que pegou, a gente depende de outros países. Aí eles estão fazendo várias análises para não ter motivo de dizer que isso está errado, que isso aí não é verdade. Então eles estão fazendo tudo com a maior prova possível para não dar para os caras fugirem. Mas tem que ser interferência internacional, porque aqui eles sempre vão fugir, porque não é novidade. Qualquer pessoa com o mínimo de QI sabe que só existe droga, só existe fuzil, porque as autoridades, a Polícia Federal, quem está no comando permite, não tem como. O Nayib Bukele foi exemplo, quando quer acaba com o crime. Então, o que acontece? Isso é narcotráfico, gente. É narcotráfico. Então esse navio está preso lá, e todo modificado, gastou-se milhões, como já disse, vai com coca e volta com fuzis. E aí, o que vocês acham disso? O que vocês têm a dizer? Isso não é importante, não é importante é torcer para a seleção. Isso não é importante, mas tudo isso é política. Você acha que se tivesse um presidente sério, governadores, deputados, vereadores, prefeitos, isso aconteceria? Não. Mas é o Brasil. Então tá aí, navio bom, hein? Olha o consórcio aí. Mas volto a dizer, de repente eles são inocentes. O irmão do Alcolumbre deve ser só tipo o Laranjal, né? Porque na verdade é do Alcolumbre. Por isso mesmo que eu acho que eles não sabiam. Eles jamais, um ministro, jamais seria um narcotraficante. O presidente da República, não pode. Não pode, que aí não seria um país, seria um puteiro. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Entretanto, quero aproveitar a oportunidade, eu quero fazer um convite aqui para os meus amigos e amigas patriotas.
visitar a descrição desse vídeo. No vídeo, na descrição, é só entrar na descrição e clicar nos links. Tem links de produtos do Mercado Livre. Tem links do Shopee. Tem link do curso de mestre de obras. Mestre de obras da Udemy. Ok, meus amigos e amigas patriotas? E tem outros links, certo? Links, produtos, cursos é claro, no nome de Senhor Jesus Cristo, de utilidade pública. Hoje, 27 de junho do ano de 2026. Vamos encerrar, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa live e as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapon. Finalizando, até a próxima edição.